Hola, me llamo José Jaime Mas, soy profesor de matemáticas de instituto, tutor de la UNED en Elche. Vamos a hacer esta pregunta de la prueba de acceso a la universidad de junio 2020, la pregunta 5. Es de análisis matemático, dice lo siguiente. Consideramos la función f de x, como veis, una función racional, un cociente de polinomios del mismo grado. Obtener a, el dominio y los puntos de corte con los ejes. Muy sencillo. B, las asíntotas de la función. La verdad que es muy fácil, que hay dos asíntotas verticales y una horizontal. C, los intervalos de crecimiento y los extremos. La primera derivada me ayudará a saber esto. Y D, la primitiva de la función f de x. Bueno, creo que quería decir las primitivas de la función f de x, porque hay muchas primitivas. O también podría haber dicho la integral indefinida de la función f de x. Aquí tenéis la fotografía de los alumnos que estudiaron conmigo la asignatura en este curso. Veis aquí arriba pone el curso y aquí en la pizarra estoy viendo una integral resuelta por el método por partes, ¿no? En fin, espero que os haya salido bien el examen. Vamos a hacerlo ahora. Apartado A. El dominio y los puntos de corte con los ejes. Esta es una función. El dominio son los números x que tienen imagen. Claro, no siempre hay imagen. Recordamos la teoría, por ejemplo, no podemos dividir entre 0, no podemos hallar las raíces de índice par con radicando negativo, no existen los logaritmos de argumento negativo ni de 0. Aquí lo que tengo es un denominador que puede ser que se anule. Y entonces no hay imagen. Hay que mirar cuando el denominador es 0. Resolvemos esta sencilla ecuación de segundo grado, incompleta, y veo que en el 2 y en el menos 2 no hay imagen, porque anula el denominador. Vale, pues ya sabemos, y este detalle será importante, el dominio son todos los números reales menos el 2 y el menos 2. En ellos a lo mejor hay una asíntota vertical, luego lo tendré en cuenta. Me piden también los puntos de corte con los ejes, es decir, por dónde corta el eje de las ordenadas, y por dónde corta el eje de abscisas. Estos son los puntos muy fácil porque es la imagen de 0, simplemente hallaré la imagen de 0 y ya está. Y aquí son los números x cuya imagen es 0, ¿no? Os lo cuento aquí, siempre aprovecho el vídeo para volver a contar la teoría. A veces nos piden también cuándo es positiva, cuándo es negativa. Aquí solamente los puntos de corte con los ejes. Punto de corte con eje OI es lo más fácil, es simplemente la imagen de 0, que sí que tiene, es menos 3/4, luego pasa por este punto la curva. Con el eje de abscisas puede ser que haya más de un punto o ninguno. Son los números x cuya imagen es 0. Esto resulta un poco más complicado, hay que igualar a 0 la función para ver qué número x tiene como imagen 0, ¿verdad? Bueno, tampoco es tan difícil, es simplemente resolver esta ecuación y esta igualdad es cierta si solo si el numerador es igual a 0 y de aquí sacamos la solución. Pero es que me doy cuenta que no tiene solución. Bueno, pues no corta nunca el eje de abscisas. Eso no quiere decir que la gráfica siempre sea positiva o siempre sea negativa, porque en el 2 y menos 2 no hay imagen, probablemente hay asíntotas verticales y puede cambiar el signo de la función. Apartado B, las asíntotas de la función. Recordamos la teoría sobre las asíntotas. Una recta vertical es asíntota vertical si ocurre algo así. Cuando me acerco al número este A, las imágenes se hacen muy grandes, positivas o negativas, tienden a más o menos infinito. Horizontal, la recta igual a b es horizontal, muy fácil, es ver que lo que pasa en el más infinito y en el menos infinito, si tiende al número b es que haya asíntota horizontal. La verdad es que lo más fácil son las horizontales, porque simplemente basta con estudiar qué pasa en el más infinito y también en el menos infinito, aunque aquí va a ocurrir lo mismo, ahora veréis. Cuando x tiende a más infinito, esto tiende a 1, como sabéis, porque son polinomios del mismo grado. Piensa, bueno, no sé, hay varias formas de explicarlo. Tal vez en el examen admitan cambiar por infinitos equivalentes y decir que esto equivale a este límite
Ahora se simplifica, límite cuando x tiende a más infinito de 1 y este límite es 1. En el menos infinito, acuérdate, lo que os dije en la teoría es que cambiad la x por menos x y hacer tender la x a más infinito, es decir, esto. Claro que menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado y por eso me da 1 también, claro. Es decir, puedo decir que una asíntota horizontal en más y menos infinito es igual a 1. Saber dónde hay asíntota es importante para hacer la gráfica, pero la verdad es que no me piden la gráfica. Si hay asíntota horizontal, evidentemente no hay oblicua. Vamos a ver qué pasa si hay asíntotas verticales. Nosotros tenemos que pensar dónde puede pasar estas cosas. Es decir, tengo que pensar qué poner aquí para que el límite nos dé un número infinito, es decir, tienda a infinito. Evidentemente, si pongo un número distinto de 2 y menos 2, como la función es continua, pues el límite no va a dar infinito. Cuando cambio la x por el 2 o menos 2, tal vez de infinito. No es seguro, porque puede ser una indeterminación de tipo 0 partido por 0 y no tener asíntota vertical. Veo que al cambiar la x por el 2, el numerador es 7 y el denominador va a ser 0. Con esta información, no es 0, es próximo a 0, lo indico de esta manera. 7 partido de casi 0 es un número muy grande, más o menos, no lo sé, pero ya con esta información puedes decir que una asíntota vertical es la recta x igual a 2. Lo que ocurre es que, como normalmente nos interesa hacer la gráfica, nos interesa también saber qué pasa alrededor de la asíntota vertical y hallamos los límites laterales. Considero que en el examen debéis hacerlo. Ver lo que pasa alrededor del 2. Sé que va a ser 7 partido de casi 0 en ambos casos, pero un poquito más de 0 o un poquito menos de 0, porque es fundamental. Pues me ayuda la gráfica para explicarlo. Aquí está el 2, a la izquierda del 2 está el 1,9, por ejemplo, 1,99. Entonces tendré un poquito menos de 4, menos 4 va a ser casi 0, negativo, más entre menos, menos infinito. Resulta que cuando yo me acerco a 2 por la izquierda, las imágenes se hacen muy grandes, pero negativas. Su gráfica tendrá esta forma. Cuando me acerque por la derecha del 2, 2, algo, aquí será un poquito más de 0, pensadlo, luego será más infinito y la gráfica tendrá esta forma. Me temo que en el menos 2, que es el otro punto donde se anula el denominador, va a pasar algo parecido. Vamos a estudiarlo. Me pongo ya los límites laterales, ¿vale? Al cambiar la x por menos 2 tendré 4 más 3, 7, o casi 7, será, ¿no? Y aquí, ¿qué pongo? Casi 0, pero un poquito más, un poquito menos. A ver, cuidado que aquí os podéis liar. Si me acerco por la izquierda, este número es menos 2,1, por ejemplo. Al cuadrado es más de 4. Menos 4 es un poquito más de 0, ¿vale? Luego 7 partido de positivo, muy pequeño, es un número muy grande, pero positivo. Con esa información ya puedo decir que una asíntota vertical es x igual a menos 2. Cuando me acerco a menos 2 por la izquierda, las imágenes se hacen muy grandes. Y cuando me acerco por la derecha a menos 2, cuidado, es menos 1,99, por ejemplo. Luego el denominador será un poquito menos de 4. Menos 4 es un poquito menos de 0. Negativo, por tanto, más entre menos infinito. La gráfica tiene esta forma. Es lógico, porque la función, observad, es par. Si cambiáis la x por menos x, os da lo mismo que la f de x. Por tanto, hay una simetría, es simétrica respecto al eje de ordenadas, y lo que está pasando es lógico. Bien, pasamos al apartado C, que me piden los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos también de esta función racional. Ya sabéis que la primera derivada de esta función me va a ayudar a ver que cuando crece, decrece o hay máximo o mínimo relativo. Por supuesto, tenéis que saberos la tabla de las derivadas de funciones elementales, las propiedades de las funciones derivables. Por ejemplo, aquí tendré que derivar un cociente, ¿verdad? La fórmula esta. Y
Una vez derivado, pues sabemos estas proposiciones. Si la derivada es positiva, crece, negativa, decrece. Cuando sea cero es un punto crítico y tal vez hay un extremo relativo, o tal vez no. En fin, voy a eliminar las tablas. Si no las sabéis, pues parar el vídeo, memorizarlo, por supuesto. Empezamos a derivar el cociente, como he dicho. Línea de fracción grande, porque tengo que derivar el numerador, que es un polinomio, su derivada es 2x, por el denominador sin derivar, menos lo mismo al revés, numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 2x, partido del denominador sin derivar al cuadrado. No se os ocurra simplificar este x al cuadrado menos 4 con este x al cuadrado menos 4, porque aquí hay un menos. Tenía que estar en los dos sumandos para poderlo simplificar. Lo que se hace aquí es quitar paréntesis y agrupar. Cuidado con este menos, que cambie de signo los dos términos. Y aquí está la primera derivada. A estudiarla. Cuando sea mayor que 0, crecerá. Cuando sea menor que 0, decrecerá. Y cuando sea igual a 0, tal vez haya un extremo relativo, no lo sé. Siempre es igual. ¿Y qué hacemos? Pues todo lo resolvemos al mismo tiempo, las tres cosas. Para eso vemos primero cuándo es igual a 0. La fracción esta es igual a 0, es decir, la primera derivada es 0 cuando el numerador sea 0. Y de aquí vemos que x igual a 0 es el único punto crítico posible máximo o mínimo. En el resto, crecerá o decrecerá, siempre que tenga imagen. No olvides que el 2 y el menos 2 no tienen imagen. Y es que el 2 y el menos 2 anulan el denominador de la primera derivada. Cuando yo tenga que estudiar el signo de la primera derivada, para hacer una línea bien grande porque hay bastante que escribir, coloco el 0 como punto crítico, punto donde la primera derivada es 0, no sé qué puede pasar, pero luego también el 2 y el menos 2. ¿Por qué? Porque anulan el denominador y puede hacer que cambien el signo de la primera derivada. Y en ellos lo que está es la asíntota vertical, y alrededor de la asíntota vertical puede cambiar la monotonía. Aunque ya veo que no, aquí crece y luego aquí también está creciendo, aquí decrece y aquí sigue decreciendo, pero en fin, debo de estudiarlo. Para saber lo que pasa ahora en cada intervalo, cogemos un número de cada intervalo semirrecta, por ejemplo del menos 3, aparte hallamos la derivada de menos 3 y vemos qué signo tiene. Aquí está la primera derivada. Observa que el denominador siempre va a ser positivo porque se eleva al cuadrado. Al cambiar la x por menos 3 nos da positivo. Aquí la primera derivada es positiva, significa que la derivada primera es positiva siempre para x menor de menos 2. La curva tendrá que ir creciendo entonces, porque aquí siempre es positiva la primera derivada. Lo mismo en los otros tres intervalos. Cogemos aquí el menos 1. La derivada del menos 1, pues positivo entre positivo. Crece. En el 1. La derivada en el 1, a ver, cambiar la x por el 1, os da negativo entre positivo, negativo. Y por último, aquí cualquier número, no sé, el 3, por ejemplo, la derivada en el 3, negativo, ¿verdad? Entre positivo, negativo. Aquí era positiva, luego crece, aquí negativa, luego decrece, negativa, decrece. ¿Qué ocurre en el 0? Que hay un máximo relativo, porque la primera derivada es 0 y alrededor del 0 pasa de ser creciente a ser decreciente. Hacemos la respuesta bien. Me piden los intervalos de la función donde crece, decrece o hay extremos. Respuesta: f crece si va desde menos infinito hasta 0. No, hay que quitar el menos 2. Por tanto, ponemos un paréntesis o un intervalo, en fin, un corchete mirando hacia afuera. Desde menos infinito hasta menos 2 abierto, unión desde menos 2 hasta 0. Decrece desde 0 hasta el 2, unión de 0 a más infinito. Hay un máximo relativo en x igual a 0, pues la derivada en el 0 es 0 y la curva pasa de ser creciente a decreciente. Bueno, ¿y cuál es el punto? Porque no me piden la gráfica, pero deberíamos de dar la imagen de ese máximo. Lo tengo aquí, la imagen de 0 es menos 3 cuartos. Y es que si aquí está menos 3 cuartos, aquí hay un máximo, la gráfica será así.
Y luego recuerda, había una asíntota horizontal en la recta igual a 1, vamos a pensar que es esta. La gráfica no me la piden, pero la estoy dibujando ya, es así, ¿de acuerdo? Fíjate cómo es par, es simétrica respecto al eje de ordenadas. Y aquí está el máximo. No hay puntos de corte con el eje de abscisas, efectivamente, solamente uno con el eje de ordenadas, y las asíntotas son fundamentales para hacer la gráfica. Nos queda el apartado de la primitiva, o mejor dicho, las primitivas de la función f de x. Casi siempre intento que me quepa todo en una hoja, en una diapositiva, pero esta vez creo que no, va a quedar aquí muy mal explicado, así que voy a borrar todo lo que he hecho para hacer esta integral indefinida. La integral de esta función. Bueno, veo que es una función racional y aquí os dejo la teoría sobre las funciones racionales. Lo primero que hay que hacer siempre es mirar a ver si el grado del numerador, del polinomio numerador, es mayor o igual que el grado del polinomio denominador, porque si es así, y aquí es igual, tenemos que empezar dividiendo numerador con denominador para pasar a una suma de integrales más sencillas. Por supuesto, tenéis que recordar la tabla de integrales inmediatas, las dos propiedades de las funciones integrables, y para las integrales racionales también tengo este esquema que me puede ayudar a recordarlo. Voy a eliminar las tablas de integrales inmediatas para poder hacer el ejercicio. Bien, pues a dividir. Recordar, dividimos x al cuadrado entre x al cuadrado, cambia 1, 1 por menos 4, cambia de signo más 4, aquí menos x al cuadrado, sumamos y nos da 7, la división está terminada. Y si hacemos esto, es porque esta división es igual al cociente, que es 1, más el resto, que es 7, partido el divisor, que es x al cuadrado menos 4. ¿Qué ocurre? Que la integral de 1, estaba aquí, es x. La integral de esta fracción, bueno, el 7 lo puedo sacar fuera de la integral y me queda 1 partido de x al cuadrado menos 4. Y ahora nos vamos a concentrar en hacer esta integral. No es inmediata, es algo que tenemos que ver aquí por el segundo paso. Una vez hecha la división, miramos a ver esta nueva integral y vemos si es de tipo logaritmo o potencial. No lo es. Entonces, ya estamos en esta situación. El numerador es de grado menor que el denominador y la integral no es casi inmediata. Entonces, hallamos las raíces del polinomio denominador para descomponer esta fracción en suma de fracciones simples. Estas fracciones simples serán de una forma u otra dependiendo de si las raíces del denominador son reales simples, múltiples o números complejos. Y aquí se explica, cuando son reales simples, esas fracciones serán así, cuando son reales múltiples serán así, cuando son complejas serán así. Pues vamos a ver. Este polinomio, ¿qué raíces tiene? Pues igualamos a 0 y fácilmente veo que 2 y menos 2, claro, eran los que anulaban el denominador, donde no tenía dominio, recuerda el apartado A. Tiene entonces raíces reales simples. Si es así, como lo digo por aquí, esta fracción se puede escribir como suma de dos fracciones más simples, más sencillas, quiero decir, donde en los denominadores aparece el x menos 2 y el x más 2, ¿vale? Las raíces. Y en el numerador, pues dos números que habrá que hallar, se llaman indeterminadas. ¿Cómo hallar la a y la b? Pues obligando a que esta fracción sea igual a esta suma de fracciones. Sumamos estas fracciones, al sumar me va a quedar x menos 2 por x más 2 como mínimo como múltiplo. La a quedará multiplicada por x más 2, la b por x menos 2. Y ahora decimos, si esta fracción es igual a esta, como tienen el mismo denominador, aquí está sin descomponer, aquí está descompuesto, pero tiene el mismo denominador, es porque los numeradores son iguales. El 1 tiene que ser igual a por x más 2 más b por x menos 2. Y de esta igualdad hallamos la a y la b. Y la mejor forma para hallar la a y la b es este pequeño truco. Si cambiamos la x por menos 2 en esta igualdad de polinomios,
pues en el primer miembro tendré el 1 y en el segundo miembro, al cambiar la x por menos 2, esto se hace 0, me quedará menos 4b. Luego la b es menos un cuarto. En cambio, si la x la cambio por el 2, en esta igualdad de polinomios, en el primer miembro tendré el 1 y aquí será 0 y me quedará 4a. Luego la a es un cuarto. Hagamos esta integral aquí aparte entonces. Resulta que esta fracción la puedo separar en suma de dos fracciones, donde aquí pongo x menos 2, aquí x más 2, y he visto que la a es un cuarto y la b menos un cuarto. Hago estas dos integrales muy sencillas. El un cuarto lo puedo sacar fuera y la integral de 1 partido x menos 2 es el logaritmo neperiano de x menos 2 en valor absoluto. Aquí hago algo parecido y la integral de 1 partido x más 2 es el logaritmo neperiano de x más 2 más c. O más c sub 1 voy a poner porque después tendré que cambiarlo aquí. La solución al final, no olvides, hay que multiplicar por 7, luego sumarle x, es decir, me queda x más 7 por esto, es decir, más 7 cuartos del logaritmo neperiano de x menos 2 menos 7 cuartos del logaritmo neperiano de x más 2. El 7 también multiplica c sub 1, pero en fin, no deja de ser una constante, la llamo ahora c y ya está. Y esta es la integral pedida. Insisto en lo que os he dicho antes, esta no es una primitiva, estas son todas las primitivas, porque c puede ser cualquier número. A veces en otros exámenes nos han pedido que haya la primitiva de f que pase por un punto determinado. Bien, si fuera así, que no lo es, pues hallaríamos la c adecuada para que pase por ese punto, pero aquí no es eso lo que piden. Mirad, hay programas de ordenador, por ejemplo GeoGebra, que no hace falta instalarlo por internet, lo podemos hacer. Me voy a GeoGebra clásico, que acostumbro a entrar por aquí, y escribo la función. Mirad, pongo f de x, aquí tengo la función que he tenido que representar, estudiar. Ves que se cumple lo que decía, tiene una cinta horizontal en la recta igual a 1, ¿no? Lo parece, y luego dos verticales en 2 y menos 2, y tiene este comportamiento. En el 0 es donde está el máximo. Y si escribimos aquí en la ventana algebraica integral de qué función, pues de la función f de x, pulso el enter y a ver qué pasa. Como veis, te halla la integral, a ver, me da lo mismo que a mí, x más 7 cuartos de logaritmo de x menos 2, perfecto, menos 7 cuartos, ¿vale? Más c, si aquí he puesto c sub 1, 0, si vas cambiando la c, ¿veis? Pues va cambiando, y la c es esta constante. Observa que al mismo tiempo me he hecho la gráfica, mira qué gráfica más chula. Esta es la gráfica, claro, voy cambiando la c y simplemente sube y baja, pero es la gráfica de esta función. Bueno, pues ya está, una pregunta bastante completa. ¿Qué hemos hecho? Dominio, puntos de corte con los ejes, asíntotas. Hemos derivado para ver cuándo crece o decrece, máximos. No me han pedido la gráfica. Luego sí que me han pedido la integral indefinida de esta función racional. Bien, espero que lo hayáis hecho bien. Y continúo haciendo vídeos sobre el examen de este curso 2022. Un saludo desde Elche, en España, y hasta otro vídeo.